A vivir que son 2 días. Javier del Pino. If we were children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Pere Estupiñán y Javier San Pedro, ¿cómo estáis, compañeros? Muy buenas. Perfecto. Los dos en Madrid, además. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pere Estupiñán es químico, bioquímico, conductor en la 2 del Cazador de Cerebros y probador de nuevas camisetas. Son nuevos diseños. Sí. No le gusta hablar de ello. No, es una camiseta que relaciona la ciencia y la sexualidad. Sabes que son mis dos pasiones. Y no sé si te has fijado con el los estudio dibujitos de la ciencia y la sexualidad, que nadie va a interpretar mal. Claro. Yo sabes que, aparte de teórico, sí que me gusta experimentar la ciencia. Ya. En la parte de la ciencia pone S igual a X al cuadrado y hay un cerebro ahí. Bueno, no voy a decir nada. Te vas a Panamá dentro de poco, por cierto, creo que dentro de un par de semanas, así que algo haremos desde allí. ¿Sigues con el programa? ¿A tope? Sí. De hecho, esta semana estuve en Londres grabando una de las mejores entrevistas, creo que saldrá, sobre un psicólogo que investiga fenómenos paranormales. No los fenómenos paranormales en sí, si son ciertos o no, sino la psicología que hay detrás de las personas que dicen... Que se lo creen, digamos, ¿no? Sí, y a veces cuando vemos a alguien que dice, es que a mí me abducieron los extraterrestres, tiendes a pensar que se lo está inventando. Y cuando el psicólogo lo analiza, dice, no, es que realmente tuvo una alucinación o la memoria a veces implanta recuerdos falsos. Entonces, el estudio de la mente humana le llamaba Anomalistic Psychology, ¿no? Psicología de lo anormal, es como una ventana a entender muchos misterios. Luego también, ya más cercano, ¿no? Teorías conspiracionistas, o sea, ¿por qué la gente está tan convencida de que, algunas personas, de que las vacunas sí que son peligrosas y que no debes vacunar? O que lo ACM fue culpa de ETA, este tipo de cosas, ¿no? Claro. Y entonces te das cuenta que hay unos procesos psicológicos que merecen la pena ser estudiados. El principal es el sesgo de confirmación. Yo creo que es uno de nuestros grandes males, ¿no? El decir, cuando crees algo y te muestran muchas evidencias, descartas las que no coinciden, aunque haya más, aunque sean más contundentes, descartas todas las evidencias que contradicen tu idea y solo te fijas en las que la confirman. Es lo que llaman el confirmation bias, sesgo de la confirmación, y está detrás de todas estas creencias absurdas. Oye, te iba a decir, tiene mucho que ver con la política también lo que cuentas, ¿no? Absolutamente, pero es que yo creo que los políticos actuales actúan como gurús del terraplanismo. O sea, realmente todo este de los hechos alternativos, alternative facts, es... Tú dices cosas aunque sean falsas, que los que están de acuerdo contigo las cogerán, agarran, las expandirán, las harán más grandes y después, aunque aparezca alguien más riguroso diciendo, no, mira, esto no fue así, no tiene el impacto social que tuvo el primer boom, ¿no? O sea, Obama es musulmán. Cuando se dijo, claramente el que lo dijo sabía que era mentira, pero sabía que diciendo esto se expandiría y que los que estaban en contra de Obama, pues lo cogerían con fuerza y se quedaría ya como sospecha, como... Claro. Es muy interesante el proceso. Sí, mira, y hablando de política, dentro de muy poco tiempo tenemos elecciones. Hay un dato interesante. Los investigadores insisten en que la ciencia española está al borde del colapso y que solo se ejecuta un 30% del presupuesto dedicado a investigación y a desarrollo. ¿Qué haría falta para reactivar la ciencia en España? O os hago una pregunta más difícil. ¿Qué puede pasar en función de quién gobierne? Pues es una buena pregunta, desde luego. Las meras promesas electorales ya sabemos que no son suficientes para arreglar el problema. Los bandazos hacia un lado y a otro que estamos dando, si subimos al 2% y bajamos al 1%, tampoco son de una gran ayuda. Lo que necesita la ciencia es una apuesta
sostenida en el tiempo, perseverar en el tiempo. Es un sistema que cuesta mucho tiempo y esfuerzo construir y mantener, y un recorte brutal como los que hemos vivido durante el tiempo de la crisis destruye cualquier iniciativa a medio plazo, que es lo que necesita el sistema científico, unas ciertas garantías. Por ejemplo, estamos formando a generaciones de científicos, los estamos formando muy bien, pero no hay laboratorios para que trabajen. Entonces, cuando se van fuera de postdoc, no pueden volver a España, con lo cual estamos derrochando todo ese capital humano. Y lo del 2%, pues ojalá, ¿no? Parece que los grandes partidos están de acuerdo con ese objetivo, ojalá, sería una noticia excelente. No basta con eso, hay que porque que no se ejecuten los presupuestos no tiene que ver con los recortes de los recursos, sino con una especie de aparato burocrático absolutamente absurdo que está impidiendo que incluso lo poco que hay se utilice de una manera racional, ¿no? Claro. Hay un número de teléfono, lo suelo recordar, aunque luego siempre nos quedamos sin tiempo, pero intentamos hacer un esfuerzo. Un número de teléfono disponible por si quieren hacer alguna pregunta científica o recabar la opinión en alguna cuestión que tenga que ver con la ciencia de algún modo, a Pera y a Javier. Es un número de WhatsApp, porque pueden también escribirnos o dejar una nota de voz, y nosotros llamamos de vuelta también, 638-855-349, lo repito, es el número 638-855-349, al final del espacio, dentro de un cuarto de hora más o menos. Si hay un huequito, escuchamos alguno de sus mensajes. You could sing an army of angels to sleep, songs that could cause all the devil to weep. You hold me so sweet when the day is done, enough to make you wonder where we all came from. Why? Hoy vamos a hablar de algo de lo que no hemos hablado nunca, y además tiene en parte algo que ver con lo que hemos hecho a las 9 cuando estábamos hablando con estas personas centenarias y les preguntábamos por sus recuerdos. El saber cómo somos y saber lo que nos pasa sería imposible sin los recuerdos que nuestro cerebro almacena cada segundo de nuestra vida. Imagino que precisamente los científicos, que sabéis de tantas cosas, recordáis tantos detalles, fechas y nombres. ¿Sois personas de buena memoria cuando se empieza a perder la memoria? Dios nos ayude. No sabes las que paso yo para recordar mi propio teléfono cuando se lo tienes que dar a alguien. 680, no lo digas, Nantana. Si no me va a salir. Es interesante la memoria selectiva también, ¿no? Porque es verdad que yo me acuerdo de unos detalles relacionados con lo que me apasiona, y dices, ¿cómo puedo acordarme tantas cosas y después de olvidarme de otras? Yo creo que la memoria, y eso creo que lo hablaremos ahora, hay un filtro emocional para decidir. El cerebro decide lo que quiere guardar y no es tan consciente. Un suceso violento, por ejemplo, que se te queda grabado en la memoria sin que tengas que repasarlo cada semana, ¿no? Para acordarte, eso te queda grabado por vida. Tienes que reactualizarlo, digamos, ¿no? Sí. Desde Radio Alicante nos acompaña Juan Lerma, que es profesor investigador en el Instituto de Neurociencias de Alicante, del que fue director durante casi una década. Actualmente es también editor jefe de la revista científica Neuroscience. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Estoy muy bien. Para empezar a entender, cuéntanos primero, en términos que lo comprendamos, digamos, qué es exactamente la memoria, qué ocurre en el cerebro cuando se guarda información en él. Ojalá y lo pudiéramos decir. Vamos a ver, lo primero que hay que aclarar es que el conocimiento en torno a la memoria y los mecanismos de almacenaje de la información en el cerebro son escasos, aun cuando obviamente conocemos bastante si estamos empezando a entender el problema. Pero estamos lejos de tener un modelo de funcionamiento que nos explique cómo se almacena la información y cómo se recupera esa información una vez almacenada. Esa es una de las claves que la investigación científica tiene ahora mismo, la neurociencia tiene planteada ahora mismo, porque sin entender eso, por ejemplo, vamos a ser incapaces de entender por qué un enfermo de Alzheimer olvida o no es capaz de aprender. Pero, en fin, tu pregunta está, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? Bueno, pasan muchas cosas y, como digo, estamos empezando a entenderlo. Lo primero que ocurre es hay unos cambios químicos, moleculares, que ponen en marcha, digamos, ese almacenamiento de la información, que es muy lábil. Esa información está almacenada en las zonas de contacto de las neuronas unas con otras, se refuerzan, y eso al cabo de un tiempo pasa a ser estable o no.
Si eso pasa a ser estable, el recuerdo perdurará. Si no pasa a ser estable, el recuerdo se olvidará para siempre. Hay una frase que yo escuchaba mucho de pequeño, no sé si ahora se sigue usando, eso del saber ocupa lugar, y en los últimos 20, 25 años, desde que tenemos ordenadores, o 30 años, nos hemos acostumbrado a los discos duros. Entonces entendemos un poco lo que es el concepto del almacenamiento. Yo no sé si en el caso del cerebro es algo parecido, que hay una limitación de espacio, digamos, y que para que pueda contener nuevos recuerdos hay que borrar otros. La hay. Hay una limitación. Antes se pensaba que no, que se podía aprender todo, pero no, y ahora hay evidencias que indican que tan importante como aprender es olvidar, ¿no? Y la verdad es que la experiencia continua nos indica que estamos haciendo recuerdos, generando recuerdos, pero también olvidando recuerdos. Hay teorías, creo que hay un cuento de Borges donde uno de los personajes era... Funes el memorioso. Sí. Funes, exacto. Este recordaba todo, ¿no? Tenía una memoria prodigiosa y recordaba todos los detalles de todo lo que aprendía, y era imposible vivir. Con lo cual es importante no almacenar todo lo que se ve y todo lo que, digamos, se estudia o se oye o se discute o se experiencia o se experimenta, sino ser un poco más selectivo, y eso es una función que el cerebro hace cuando almacena información. La almacena selectivamente y hay mucha que la quita y que la abandona. Lo que ocurre es que cuando, y esa es la maravilla del cerebro, ¿no? Cuando recupera la memoria, la recupera con unos detalles prodigiosos, pero esos detalles pueden incluso ser, en algunos casos, falsos, no ser adecuados, porque lo que hace es, con los huecos que tiene sin rellenar, es rellenarlos con experiencias similares o con detalles que ya ha cogido de otros, en otros casos, etcétera. Este rellenado, Juan, es similar a lo que ocurre en el punto ciego. En el punto ciego de la retina, ¿no? Pues ese es un ejemplo muy muy bueno, porque efectivamente nosotros tenemos un punto ciego en la retina y cuando miramos o cuando vemos, no vemos el agujero, ¿no? Sí. Y hay tests que se pueden ver perfectamente que la imaginación, digamos, el cerebro rellena ese hueco con lo que supone que debería estar ahí. Con lo que supone que debería estar ahí. Sí. Efectivamente, eso es una maravilla. En fin, el cerebro es una cosa maravillosa. Y respecto de la memoria, como digo, que es probablemente una de las funciones esenciales del cerebro, pues si tomamos el cerebro, ¿cuál es la función del cerebro? Bueno, pues es tomar información, procesarla y generar una respuesta de manera simple, ¿no? He puesto de manera simple, generar una respuesta comportamental adecuada. Y esa respuesta no puede ser adecuada si uno no tiene la información almacenada que le permita responder a ese estímulo que está respondiendo. De hecho, recuerdo que una de las grandes cuestiones para contestar en el siglo XXI que la revista Science puso encima de la mesa a principios del siglo era justamente cómo el cerebro almacenaba la información y cómo la recuperaba. Y eran preguntas que estaban al nivel de qué pintamos en el universo o cómo surgió la vida, ¿no? No, decía, hemos oído muchas veces lo de que las memorias, no nos podemos fiar de la memoria porque gran parte de ellas son falsas. ¿Se ha analizado si es gran parte o solo una pequeña parte? Es verdad que la imaginación y la realidad, pues a veces la confundimos y quizás estamos recordando algo que nos pasó cuando teníamos 15 años y nos parece... O sea, no, si alguien viene y nos dice, no, esto que estás contando seguro que es un recuerdo falso, tú dices, pero pero si lo estoy reviviendo. O sea, claro que me acuerdo, no es falso. ¿Es muy frecuente o poco frecuente que gran parte de lo que recordamos sea una invención? Bueno, se está poniendo en cuestión esto, ¿no? Ahora. Y ciertamente parte de lo que recordamos, como digo, es un relleno y puede ser falso o no falso, sino no exacto. Inexacto, ¿no? Inexacto, o sea que el detalle está un poco borrado y lo rellenamos con otros detalles. De hecho, cuando cotejamos recuerdos pasados de mucho tiempo, ¿no? Cuando los cotejamos con alguien que ha vivido la misma experiencia que tú, hay detalles que no coinciden. Por tanto, nosotros estamos construyendo nuestros propios recuerdos de una manera relativa, que probablemente rellenándolos de la experiencia propia. Y claro, las cosas no se ven lo mismo una persona que otra, ¿no? Hay un ejemplo que no me acuerdo si lo leía a Francis Crick, que es que
Cuando vemos un autobús londinense, estamos viendo todo el autobús, no solo de qué color es, sino que cuántas ventanas tiene, los neumáticos, dónde está el tubo de escape. Pero cuando recordamos un autobús londinense, pues hacemos una simplificación un poco grosera, ¿no? Hay una cosa roja que tiene 2 pisos, pero no me preguntes cómo eran los neumáticos, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, pues ese es no el truco, sino una de las ventajas de la memoria o memoria selectiva que estabais hablando antes, ¿no? Sí. Es la capacidad de abstraer para recordar, porque efectivamente la memoria ocupa lugar y si lo recordáramos todo sería imposible aprender más. Así que hay procesos de olvido y hay procesos de procesamiento de la memoria cuando se aprende algo que delimitan lo que aprendes, lo que dejas almacenado quizá para siempre, de lo que no es importante, de lo que es superfluo, eso lo eliminas. Claro. Entonces, si tú recuerdas el autobús de Londres, pues tienes el concepto ese, el rojo, los 2 pisos asociados a la imagen de Londres, pero no te acuerdas de qué color son las ruedas. Claro. Si lo piensas, entonces dices, no, las ruedas son negras, porque lo más probable es que las ruedas del autobús pero tampoco lo recuerdes, claro. Pero no lo recuerdas. El otro día decía en esta emisora Luis Rojas Marcos, y de hecho creo que ha escrito un libro sobre ello, lo importante que es hablar. Decía que es muy importante no solamente en la prevención del Alzheimer, sino también en llegar a una vida sana en la vejez. Y él lo recomienda a sus pacientes, y él siempre dice que en España, por ejemplo, las mujeres viven más que los hombres porque hablan más que los hombres. La gente se ríe mucho en las conferencias, pero él sostiene esa teoría. España también es un país de historia oral. Los abuelos cuentan su vida y nos gusta escuchar sus historias. Cuando dejamos de hablar de un recuerdo, ¿lo olvidamos más fácilmente? Pues es posible. Y de hecho, en general se recomienda que para no olvidar lo que hay que hacer es recordar a menudo, ¿no? Y eso sí que se sabe, que cuando uno rememora recuerdos, las estructuras cerebrales que se pusieron en marcha cuando adquirió ese recuerdo se vuelven... Las estructuras cerebrales, no, me refiero al engrama de neuronas que se pusieron activas cuando se adquirió ese recuerdo, se ponen en marcha de nuevo para evocar ese recuerdo. Por ejemplo, las neuronas que ven el color rojo en mi ejemplo del autobús londinense, ¿no? Sí, el color rojo y la forma del autobús, la forma de las ventanas, y probablemente que no hace mucho sol, en fin, una cantidad de cosas, de información que se asocian, y esa es una de las características más importantes de la memoria, es la asociatividad de una cosa con otra que te hace recordar con precisión ese recuerdo, ¿no? Y si nos ponemos un poco futuristas ya, porque ahora estabas hablando de cuando recordamos algo, pues de alguna forma se vuelve a activar esa red de neuronas que codifica ese recuerdo. Pero si no entiendo mal, hay gente que está intentando borrar recuerdos en el contexto del estrés postraumático, digamos con intervenciones o químicas o eléctricas. Es decir, en el momento donde te hacen recordar algo, un pequeño electroshock o unas sustancias químicas que y te permiten borrar recuerdos. Futurista y de películas, ha habido películas que... O sea, esto yo escribí hace un tiempo y en ratas se estaba consiguiendo. ¿Se está ensayando ya en personas o...? No, en personas, bueno, yo creo que hay alguna terapia psicológica que trata de hacer esto, pero sí que es verdad que el conocimiento de la memoria y de los procesos de aprendizaje ha llevado a descubrir y a no a hipotetizar, sino a hacer en animales de experimentación, rememorar información, rememorar recuerdos de manera artificial. Eso por una parte, y por otra, de abrir la posibilidad de, al rememorar recuerdos, poder borrarlos si se desea. Esto, en fin, desde el punto de vista ético, suena un poco chirriante, ¿no? Pero efectivamente en las experiencias que son muy traumáticas se puede llegar a evitar que esa experiencia traumática perdure y te haga la vida imposible, ¿no? Y eso se puede hacer, y yo creo que se ha hecho, y se ha hecho no sé si en humanos, pero sí que en animales se ha hecho, y eso utiliza una de las propiedades de la memoria, y es que cuando adquirimos la información, luego hay que rememorar y reprocesar esa información para estabilizarla, para consolidarla. Y en el proceso de consolidación es cuando se puede interferir para
evitar que se consolide. ¿Cómo se puede interferir? Pues de la manera en que funciona el cerebro, química y eléctrica. Se pueden hacer estimulaciones selectivas o se pueden bloquear procesos químicos y moleculares selectivos para que no tenga lugar el almacenamiento final, ¿no? Siempre hablamos del cerebro, pero estoy pensando en esto que se llama la memoria muscular, que se habla mucho en el deporte, ¿no? De cómo el cuerpo recuerda la manera de, por ejemplo, en el tenis, dar un golpe exacto a una pelota de la misma forma miles y miles de veces, o ¿no? montar en bicicleta. O como los dentistas te dicen cuando sacan una muela, una vez me dijo un dentista, al principio lo notarás todos los días porque la lengua va al hueco, pero luego la lengua se acostumbra y se olvida de que hay un hueco, ¿no? Pero estamos hablando del cerebro al final. Estamos hablando del cerebro, la memoria no, digo, la lengua no recuerda nada y el músculo tampoco. Es el cerebro el que hace funcionar el músculo y con una precisión absoluta anticiparse y prever dónde va a ir la pelota del tenis, si está jugando al tenis, para poner la raqueta y golpearla. Esto es memoria, lo que pasa es que se llama memoria motora, o memoria de procedimiento. Sí. O procedural, que no tiene que ver con la memoria declarativa, que es justamente lo que estamos haciendo cuando ahora mismo... Es como tu manera de andar también, ¿no? Pues pertenece a la memoria. Sí. Cuando uno aprende a subir en bicicleta, a andar en bicicleta, pues ya no se acuerda de que tiene que... No lo recuerda, eso es una memoria un poco automática, ¿no? Es una habilidad. E incluso en personas amnésicas se mantiene esa memoria motora, ¿no es cierto? Exactamente. Porque depende de otras zonas del cerebro, sí. y es prácticamente automática. Y una última, es una curiosidad, o sea, personas que en edad adulta empiezan a perder la memoria, hay a veces paradojas de que recuerdan unas cosas y no otras, o sea, ¿se sabe por qué unos recuerdos están mucho más fijos que otros? Pues no sé, yo creo que eso no se sabe, son de las grandes preguntas, como digo, nosotros estamos rellenando un rompecabezas y ese rompecabezas tiene muchísimos agujeros, ¿no? Yo creo que se ve un poco lo que quiere decir el rompecabezas, el significado global, pero tenemos muchísimas preguntas por contestar y ese tipo de detalles yo no creo que se tenga ahora mismo un conocimiento para poder hacerlo. ¿Por qué se almacena un recuerdo y por qué otro no? Pues tiene que ver con la circunstancia, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con el estado emocional, tiene que ver con muchas cosas. Ahora, cómo todo eso se engrana para generar un recuerdo y otro no, pues, en fin, es tarea que nos va a tomar tiempo desentrañar. Mucho tiempo. Juan Lerma, profesor investigador en el Instituto de Neurociencias de Alicante, del que fue director durante casi una década, y es también editor jefe de la revista científica Neuroscience. Juan, muchas gracias por venir. Un abrazo fuerte. Espero que te acuerdes de esta entrevista. Un placer, no lo olvidaré, porque a estas horas no suelo hacer yo estas cosas. Un abrazo, gracias. Gracias. Y a vosotros, Pere Estupiñán, Javier San Pedro. Hasta la semana que viene. Adiós. Un abrazo. Wherever your feet are touching the ground, or it can be found. Wherever your feet are touching the ground. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.